Señor. Vamos a leer el Salmo 114. Y antes de comenzar a leer, yo quiero hacer una pequeña comparación, pero muy significativa. Hagamos la comparación del hombre y una montaña. Usted parece al lado de una montaña, usted se ve insignificante al lado de tan majestuosa creación, tan grande creación también. Y ahora vamos a leer algo en este pasaje que me impactó muchísimo. Vamos a leerlo de una forma antifonal. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Amén. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, escuchemos bien esta parte. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Qué viste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios todopoderoso? Amén, no dígalo con fuerza. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios todopoderoso? Amén. No porque seamos poquitos somos débiles, no. Somos fuertes en el Señor, amén. Y tenemos un Dios que ante Él tiembla toda la tierra. En este pasaje veíamos que el mar lo vio y huyó. Los montes temblaron como candelillos. Ahora nosotros ante la presencia del Señor, ¿cómo tenemos que estar humillados? Reconocer de que al Dios que servimos, de que al Dios que alabamos es un Dios grande, un Dios todopoderoso. Amén. Tenemos que guardarnos en todo momento eso y ser conscientes en todo momento de que al Dios que servimos es un Dios grande, el Dios más grande y poderoso. Amén. Elevemos una oración de nuevo y démosle gracias a Dios porque, Señor, estás con nosotros, Señor, a pesar de que no somos nada, Dios, a pesar de que somos insignificantes, Señor, delante de tu presencia. Señor, eres un Dios grande y poderoso, eres un Dios de amor, de verdad, Señor, pero también, Señor, eres un Dios de poder, Señor, y nos has sacado, Señor, de esa tierra de Egipto, con tu mano poderosa, con tu mano fuerte, Señor, y ahora nos tienes, Señor, delante de tu presencia, caminando hacia esa tierra prometida, Dios, porque ya queremos llegar, Señor, de tu mano. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos, Dios. Ahora, Señor, queremos adorarte, queremos alabarte, Señor, queremos exaltarte, Señor, y reconocer, Señor, que tú eres Dios, porque no hay nadie como tú, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Te exaltamos, Señor, damos la gloria, damos la honra, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido llegar a tu casa, Señor, a tu santuario, alabarte, bendecirte, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel hasta hoy, porque tú has sido bueno, Padre Santo. Gracias por permitirnos llegar a tu casa, a tu santo templo, Señor. En agradecimiento, Padre, del sacrificio que tú hiciste, Señor. Damos la gloria, la Padre Santo, porque tú eres Santo, Señor. Ese sacrificio tan grande que hiciste, Señor. Señor.
infinita misericordia, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, infinitamente ese sacrificio, Padre, que tú hiciste en la cruz. Por eso, Señor, queremos entregarte nuestro amor, nuestra alabanza, Señor. Sabemos que te hemos fallado, Padre, pero que has sido fiel, Señor, y hasta hoy nos has abandonado, Padre. A veces te fallo, gracia
Saludo a la hermana que tiene al lado, bendiga, le doy una sonrisa, un abrazo.
¿Cuántos creen que el Señor es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración? Amén. ¿Cuántos creen dar una fuerte ofrenda de palmas al Señor?
Señor, te seguimos dando gracias, Señor, te seguimos alabando, porque eres extremadamente bueno, Señor, con nosotros. Señor, porque has provisto, Señor, para nuestra mesa, Señor, para que no falte nada, Dios. Y tu provisión divina siempre ha estado, Señor, en nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, por nuestro trabajo. Te damos gracias, Señor, por esas bendiciones que envías, Señor, a todos los días. Gracias, Señor, y hoy queremos, Señor, darte un poco, Señor, de lo que nos has dado, Señor. Y venimos, Señor, a este lugar con alegría, con gozo, Señor, en nuestros corazones, para darte a ti, Señor, un poco, Señor, de esas grandes bendiciones que recibimos, Señor. Recibe, Señor, esta ofrenda, porque la hacemos con gozo, con alegría en nuestros corazones, para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos pasar a depositar nuestras ofrendas. A nuestro Dios, fuertes alabanzas para Él. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Amén. No hace mucho frío hoy para que estemos como congelados. No. ¿Cuántos se quieren descongelar esta noche? Con el fuego del Señor. Amén. Entonces yo les invito, vamos a molestarnos una vez más a que se pongan en pie. Todos, niños, jóvenes, adultos, viejitos, no hay viejitos aquí. Todos somos jóvenes, amén. Entonces yo les invito a que todos levantemos sus manos arriba, las dos manos arriba, ahora sus manos abajo, ahora sus manos a los lados, al frente, y comencemos a aplaudir fuerte a nuestro Dios, fuerte, y dele gloria a Dios, y dele alabanza a Él, porque Él se lo merece. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Así tenemos que estar contentos y gozosos, amén, delante de la presencia del Señor. Amén. Invito entonces al pastor que pasa esta noche y trae la reflexión de la palabra del Señor, y vamos a orar por Él también. Y así como extender sus manos hacia los lados, hacia el frente y hacia abajo, vamos a extenderla a este lugar y vamos a orar por este siervo del Señor. Bendito Rey de la Gloria, te exaltamos, Señor, y te bendecimos una vez más, Dios. Y ponemos delante de ti, Señor, este siervo, tu siervo, Señor, que has escogido esta noche para que lleve la palabra, tu palabra, Señor, y que toque, Señor, nuestros corazones, Señor, que seas tú hablando por medio de Él, Dios, y que esa palabra, Señor, que pusiste en su corazón, haga eco, Señor, en nuestras vidas, Señor, y pueda llenar nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Por la gloria del Señor, aquí estamos en esta noche para ponernos en las manos de Dios, en la disposición del Espíritu Santo como instrumento, en la mano del maestro, en la mano del músico, para que este instrumento suene agradablemente. Gracias al Señor. Ya hace unos sábados estamos viniendo con una serie de meditación sobre la gran revelación, la revelación más eminente que la del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento hubo una revelación. La palabra revelación es como abrir las ventanas y correr las cortinas para ver el panorama que está ahí al exterior. Muchas veces estamos muy cerrados y encerrados en nuestros propios pensamientos, en nuestra poca voluntad, en nuestra indiferencia, en nuestra frialdad hacia las cosas del Señor. Y cuando nosotros venimos hacia Dios, hermano, Dios espera que de parte nuestra usemos el don que Dios nos ha dado, que se llama libre arbitrio. Eso quiere decir nuestra voluntad positiva, la voluntad buena, noble, justa, pía, la voluntad espiritual. Dios puso en nosotros dos capacidades extraordinarias. Una en nuestro intelecto, que se llama razón, a través de la cual nosotros tenemos la capacidad de reflexionar, estudiar, escudriñar, aprender, y cuanto más sabio fuera el alumno, más sabiduría va a transmitir a otros, más capaz va a ser para no solamente defenderse en la vida, pero también atacar al enemigo cuando fuera necesario, y contar seguramente con una gran victoria. Es verdad que nosotros confiamos absolutamente en Dios, pero Dios también quiere confiar en nosotros. Es semejante, porque en la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, así conocido, tiene esas expresiones de paternidad, de filiación, Padre, Hijo. Es interesante saber. No es que Dios sea el Padre de Jesús, o Jesús sea el Hijo, porque Jesús no es un ser creado, es Dios, como es el Padre. Pero es para que usted vea la relación que existe de respeto y de sumisión, que se utiliza ese término familiar. Cuando un hijo, por ejemplo, confía en su papá está muy contento, sabe que este hijo no duda de su papá. Pero lo mismo, el padre quiere sentir la misma cosa hacia su hijo, quiere tener confianza en su hijo o en su hija, y esa confianza le genera un grado de satisfacción muy elevado, de satisfacción, porque sabe que esa hija o ese hijo confía totalmente en su papá o en su mamá, y uno se queda contento cuando los hijos confían en el papá, o a viceversa, cuando el papá confía en los hijos. Y cuando hay confianza, no hay sombra de duda, uno tiene la seguridad que ese hijo
así como fue instruido en el camino del bien, de la justicia, de rectitud, se va a comportar de manera agradable, porque no va a querer ocasionar dolor a sus padres. Dice que el hijo rebelde ocasiona dolor a sus padres y angustia a su madre. Pero cuando hay un hijo obediente, qué satisfacción grande. Entonces esa relación entre Jehová, Dios, el Cristo ungido, Jesucristo, también conocido como Señor, tiene atributos de igualdad, tanto con lo que conocemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está escrito que Jesucristo también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Y hay entre ellos esa confianza absoluta. Que tal es así que en los tiempos pasados del Antiguo Testamento, en la dispensación donde el Padre Dios actuó, el Hijo respetó y el Espíritu Santo también respetó, porque Dios determinó de Él mismo actuar directamente con el pueblo de Israel. Y si Jesús o el Espíritu Santo se manifestaron, fue todo en cierto común acuerdo. Tal es así que Jesús, por más que vemos evidencia que era Dios, porque aceptó adoración en el Antiguo Testamento, pero fue conocido como el ángel de Jehová. No era cualquier ángel. La palabra ángel quiere decir el mensajero, el apóstol de Jehová, el enviado de parte de Dios. El enviado de parte de Dios. Pero la actuación de Jesús era limitada, porque era el ministerio del Padre. Cuando viene Jesús, fue el ministerio de Cristo en la tierra. Y vino a cumplir el acuerdo que se había formulado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tal es así que el Padre se quedó en el cielo y el Espíritu Santo también. Pero Jesús bajó. Y aunque muchos pensaron, pero ese es solamente un ser humano. Dice, ¿cómo puede estar hablando cosas? Dice que conoció a Abraham. Ese Abraham que vivió 1000 años, más de 1000 años antes de que él naciera. Y dice que vio a Abraham. La gente no podía entender esas expresiones de Jesús, esa declaración. Dice, yo vi a Abraham. Antes que Abraham existiera, yo ya existía, dijo el Señor. Jesús, qué cosa. Pero Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque va a venir otro que se llama Espíritu de verdad. Entonces cada uno tiene su ministerio y se respetan el uno al otro. No hay confrontación antagónica, de oposición. Lo que uno determinó hacer en el acuerdo, porque por eso Dios honra a los que hacen acuerdo bueno para beneficio de la familia y de la persona. Jesús dijo, si dos de vosotros concordaren en la tierra, Dios es un Dios de concordancia, no es Dios de contradicción. Dios es un Dios de acuerdo, de paz, de justicia, de verdad. Eso es hermoso. Eso es lo que debemos aprender nosotros en el reino espiritual de Dios. Estar en acuerdo con Dios. Yo le he citado textos y hoy voy a tratar de citar un montón de textos. Basta que me acuerde, porque no los tengo escritos. Le he citado el texto
de Amos 3, donde Dios hace una pregunta. ¿Podrán dos personas caminar juntos en el mismo camino sin estar en acuerdo? Es la pregunta que nos hace Dios. ¿Qué responderé yo? ¿Qué responderás tú? ¿Cuál es la respuesta? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Sepan y sepamos que nuestro Dios es un Dios de acuerdo, de armonía, de paz, sin contradicción. Qué hermosura nosotros conocer a este Dios de armonía. Y Jesús dijo: vosotros debéis ser semejantes a vuestro Padre que está en los cielos. Deben ser parecidos al papá de ustedes. Si dicen que son hijos de Dios, deben ser parecidos a Él. Le debe también gustar a ustedes la armonía, los acuerdos divinos, con propósitos celestiales altamente nobles, dignos de ser alabado. Amén. Pero no se ha vivido un tiempo de mayor discordancia como el año 2017, catalogado aquí en Canadá como el año de las alegaciones, el año de las acusaciones, el año de los insultos, del antagonismo, de las contradicciones, donde 40% de los hombres están siendo víctimas de una persecución psicológica, donde se mira a un hombre, ya se le mira con sospechas de infidelidad. ¡Wow! Está en las estadísticas actuales. Y se busca hombres para inculparle, no importa de qué. Es el signo del 2017 catalogado por los estadistas canadienses. Canadá y el mundo entero, el 2017 es llamado el año de las acusaciones. No sé si usted sufrió alguna presión de contrariedad este año. ¿No tuvo usted alguna contrariedad en la casa? Una discusión entre la familia, entre las personas más queridas. ¿No hubo este año 2017 una discusión antagónica, controversial, horripilante, que le infundió terror? Si no lo tuvo, lo va a tener, porque todavía hay 29 días del 2017. Está terrible esto. Está terrible. Todo tipo de amenazas, de intimidación en la política. Entonces no se puede ni siquiera escuchar la radio o ver la televisión, las informaciones, porque no hay un hombre o una mujer que esté en eminencia gubernamental que no esté ahora siendo buscado, sea inocente o culpable, pero todos están pasando por un análisis profundo de su vida, de su conducta, de su administración, de su vida moral, su vida social, su vida profesional, su vida política. Está terrible, está terrible. ¿Sí? Es el tiempo de las contradicciones. Y no vamos muy lejos. Nunca se vio, como en el mundo actual, una contradicción tan grande entre el mundo cristiano,
que contraría, se opone a las reglas bíblicas, a las leyes, a los mandamientos de Dios, sobre todo comenzando por el diezmo. Y no sé de dónde van a encontrar justificativa para negarse al mandamiento de Dios, juzgando que eso no es bíblico, que no era para el pueblo aparte de los judíos, porque la Biblia fue mandada a los judíos. ¿Quién dijo que la Biblia fue escrita únicamente para los judíos? ¿Dónde está escrito eso? La Biblia no dice eso. Ellos fueron los receptores, como lo es la iglesia en los días actuales. Pero no es solamente para nosotros. Nosotros somos los encargados de transmitir el mensaje de Dios como lo fueron los judíos a los demás. Porque cuando Dios dijo a Abraham, no le dijo la Biblia será solamente para ustedes. El Antiguo Testamento será solamente para los judíos. Sino que dijo Dios a Abraham, en ti serán bendecidas y benditas todas las naciones de la tierra. Así que la Biblia no es para los judíos. El Antiguo Testamento nunca fue solamente para los judíos. Es para toda la humanidad. Que ellos eran el pueblo de Dios de la época, encargado de comunicar la verdad, transmitir la verdad como lo somos nosotros hoy. La Biblia no es que el Nuevo Testamento no está escrito solamente para la iglesia, es para el mundo entero. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay personas que me da pena porque son tan intelectuales, tan estudiosos, hasta teólogos son. Y yo no sé por qué estudian tanto. Tienen conocimientos seculares, literales, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento siempre se necesitó para entenderlo la revelación de Dios. Si no, se convierte en un libro cualquiera. Bendito sea el Señor. Así que saquemos eso de la cabeza, que el Antiguo Testamento es solamente para los judíos. Porque los judíos también, cuando podían y querían, ganaban lo que se llaman los prosélitos. De ahí viene la palabra proselitismo, que es un discipulado que da de enseñanza a la gente que querían estar en el tabernáculo o en el culto con ellos. Tal es así que cuando se construyó aquel último templo por Herodes, había lugar para los gentiles. Y había mucha gente que no era judía, que simpatizaban y que asistían los cultos con los judíos del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted eso? Si no sabía, es porque no lee la Biblia. ¿Ah? Eso es importante. ¿Cuánta gente llamada gentil concurrían a las reuniones de los judíos en el Nuevo Testamento, en el templo llamado el templo de la puerta hermosa? Entonces estaban los compartimientos, el auditorio dividido para damas, caballeros judíos y los gentiles más atrás. Y había multitudes de gentiles que, si yo estuviera en la época del Antiguo Testamento y usted también, seríamos creyentes de la iglesia de Moisés. Estoy seguro que usted no soportaría
escuchar la lectura de los salmos, la lectura de la historia de Israel, del poder de Dios, y aguantar resistiéndose. Amén. Nos hubiéramos tornado también prosélitos de la iglesia de Moisés. Estoy seguro de eso. Amén. De gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Porque lo que tenía Moisés y lo que tenían los judíos del Antiguo Testamento no era de ellos, era de Dios y para toda la humanidad. Así que déjame de historia que el Antiguo Testamento era para los judíos solamente. Era para todas las civilizaciones y nacionalidades de personas. Porque el templo de Moisés, de Salomón, y aún las sinagogas en los tiempos interbíblicos, cuando se formaron en aquel tiempo los 400 años de silencio que se dice, ahí se formaron las sinagogas, porque los judíos estaban desterrados por todos lados, y en las sinagogas había también gentiles como nosotros que concurrían a los cultos, leían los salmos, leían la Biblia. ¿Y cuántos de ellos en el Nuevo Testamento? Y uno era Cornelio. Y se le aparece el ángel allá en la ciudad de Cesarea, donde vivía aquel evangelista llamado Felipe, que tenía 4 hijas preciosas, conocidas como profetisas, llenas del Espíritu Santo. Hoy como deseo, hoy tener una familia llena del Espíritu Santo, tener hijos llenos del Espíritu Santo, hogares llenos del Espíritu Santo, que fue de tal manera la influencia que toda aquella ciudad se convirtió al Señor, hasta mismo aquel capitán general romano llamado Cornelio. Le aparece el ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas, tus donativos, lo que hace de bien a los necesitados, todo eso está en memoria delante de Dios. Pero usted quiere tener seguimiento, quiere seguir conociendo el reino de Dios, vaya y llame a Pedro. ¿Qué habrá pensado Cornelio en el momento? Pero Pedro está en Jerusalén. Es uno de los principales apóstoles que el Señor dejó frente a la iglesia. ¿A dónde lo va a encontrar este hombre? Si estás tan lejos de Cesarea, Jerusalén. ¿Qué voy a hacer? ¿Y dónde está, Señor ángel, este hombre llamado Pedro? Mira, en este momento no está en su casa. Pero ¿a dónde está? ¿Sabe que Dios sabe a dónde vamos mismo cuando no estamos en la casa? Mismo que no estemos en nuestra casa, Dios nos sigue acompañando y sabe hacia dónde vamos y hacia dónde pensamos ir y dónde llegamos. Él sabe. Y dice Dios: no está en Jerusalén en su casa. Menos allá en Galilea, porque ya se cambió hace tiempo. Desde el Pentecostés consiguió una casa en Jerusalén, donde se dice en el Nuevo Testamento era la casa de Pedro, donde moraba Pedro. Así que tenía una segunda vivienda en Jerusalén. Porque Dios le dijo: tú que dejaste por mí casas y muchas cosas, en esta vida tendrás 100 veces más. Ya tenía una segunda casa. Y de pronto dice que tenía todo a sus pies. Tanta bendición, tanto dinero, tanto recurso, que no sabía qué hacer. Pero mismo así él no confiaba en el dinero. Distribuía según las necesidades. Pero no estaba Pedro en Jerusalén en su casa. Señor, ¿dónde está Pedro? Está en la ciudad de Jope. Una ciudad que está costeando el Mediterráneo, el mar.
¿Y cómo lo va a encontrar? ¿Dónde se encuentra en esa ciudad? Es grande. Mira, está en la calle llamada derecha, en la casa de un curtidor, quiere decir, un fabricante de ropas, de pieles. Simón el curtidor se llama. Vaya en la ciudad, encuentra la calle principal y busque la calle derecha. Y sigue esa calle y vaya preguntando hasta dónde vive ese Simón el curtidor. Él tiene un negocio grande. ¿Qué sabía Cornelio que Pedro estaba allí? Solo Dios sabe dónde estamos. ¿Sabe que Dios sabe que ustedes están aquí en esta noche? Y sabe también los que no están aquí, ¿dónde están? Él sabe todo. Y no se equivoca de dirección. Y allá fueron los enviados y encontraron a Pedro allí en aquella casa, que ya estaba por almorzar. Estaba solamente esperando que se cocinara, se hiciera aquellos pescados ricos del mar Mediterráneo. Ya estaba por almorzar. Y cuando estaba almorzando, golpearon la puerta y preguntaron: ¿aquí está Pedro? Sí, aquí está. Amén. Y lo llevaron a Pedro 3 días caminando hasta llegar a Cesarea. Si alguien te llama para hacer una visita en un hogar y que viva 3 días caminando a pie, pero si ni en auto quieres ir, menos a pie. Amén. ¿Cuánta gente tiene auto? Dice: Señor, si me das un auto, no voy a faltar culto, voy a pasar por mis amigos, voy a traer gente a la iglesia para que te conozcan a ti, así como yo te conozco a ti, Señor, y te soy agradecido. Mentira. No traen ni siquiera la suegra al culto. ¿Eh? Bendito sea el Señor. Por un poco no trae ni la mujer, ni los hijos. Hasta se dice: mira, están cansados mis hijos, estudiaron toda la semana, quédese en la casa, voy yo. Es lo que el diablo dijo al pueblo de Israel: ¿para qué quiere llevar los niños y las mujeres? Vayan ustedes, cabezones, ustedes solos, dejen todo aquí, dejen los niños y dejen las mujeres también, vayan ustedes solos. Porque sabían que un hombre no va muy lejos de su familia, tiene que regresar. Pero Moisés dijo: mira, vamos a ir nosotros, y van nuestras mujeres, y van también nuestros niños. Aleluya. Tenemos que ser de autoridad también, hermano. El diablo no quiere que traigamos nuestra familia, menos a los amigos y menos aún a los perdidos. Quieren que sigan perdidos. Qué tremendo. Y así fue. Tus ofrendas y tus oraciones están en memoria delante de Dios. Bueno, estamos listos para empezar el mensaje, pero solamente vi el reloj y solamente podemos empezar. Amén. Y vamos a empezar con un texto. No me conteste la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué piensa usted? ¿Los diezmos son para el Nuevo Testamento? ¿Son para la iglesia de Cristo? ¿O era simplemente para el pueblo de Israel que vivió en el Antiguo Testamento? No me conteste. ¿Los diezmos son de Dios? La segunda pregunta. ¿O de los hombres? No me conteste. Porque quizá alguno no me va a querer contestar. Pues no me conteste. Amén. ¿Son de Dios o son de los hombres? ¿Está en el Nuevo Testamento o no está en el Nuevo Testamento? Vamos a empezar.
El gran misterio de dar a Dios lo que es de Dios. Jesús llegó a decir en Marcos 12:38. Perdón, vamos a leer primero Lucas, pero queda en Marcos también. Vamos a leer primero Lucas, capítulo 6, versículo 38. Mientras me voy acordando, usted lo vaya buscando. 6:38. Es un texto conmovedor, de mucho entusiasmo, mucha motivación. Y en muchas Biblias está escrito en letras rojas porque salieron de la boca de Jesús. Si Jesús hubiera hablado solamente una vez del secreto de dar, ya me era suficiente. Pero tenemos innúmeras veces, tantas veces que no las podemos contar. Yo le puedo dar alguna referencia. Leemos este primero. El misterio de dar lo que es de Dios. Dad. Vamos a leer juntos porque así queda más bonito. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros regazos. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Wow. Gloria a Dios. Marcos capítulo 12. Versículo 15, 16 y 17. También está escrito en rojo, palabras que salieron de los labios santos del mismo Dios, porque uno de los nombres atribuidos a Jesús es Emmanuel, y quiere decir Dios con nosotros. ¿Y qué dijo ahí Jesús? Mas él, percibiendo la hipocresía de mucha gente, le dijo: ¿por qué me tentáis? Traeme la moneda para que la vea. No que él no la hubiera visto, porque ya sabía, ya la había usado y tenía muy bien organizada su administración, que hasta puso un tesorero competente, el cual, viendo mucho dinero, se les despertó la ambición y el diablo entró en su corazón. Ellos le trajeron entonces la moneda y les preguntó, y le dijo: ¿de quién es esta imagen que está en ese dinero y la inscripción de esta epígrafe que está en esta moneda? Ellos entonces respondieron, le dijeron: de César, del emperador romano, que implantó una única moneda en todos los países donde él dominaba. La misma moneda que circulaba en Roma, en Italia, en Europa, también circulaba en el Oriente, en el territorio de Israel y en la misma casa de Dios, semejante a lo que es el dólar americano hoy. Por más que haya otras monedas, pero todas las transacciones internacionales de negocio se hacen en dólar americano. Gracias a Dios que en el dólar americano todavía está escrito en inglés aquellas palabras que dice: en Dios nosotros confiamos.
Todavía. Hasta el dinero americano es cristiano. Amén. Gloria a Dios. Y ojalá Trump no se haga más loco de lo que parece ser, de sacar esas declaraciones de fe del pueblo americano. En Dios confiamos. ¿Quién tiene un dólar americano ahí? Puede leer que ahí está escrito. Quiere decir, nosotros confiamos en Dios. Ya la han querido sacar, pero todavía no la pudieron porque está en la Constitución. Busque ahí su celular, busque ahí en su YouTube y van a ver el dólar americano. Si usted nunca vio eso, es un dinero que testifica. Fue el dinero que más progresó en el mundo. ¿Y cuántos corrieron detrás del sueño americano? Y el sueño americano eran los dólares. Amén. Que todos los latinoamericanos vinieron a buscar. Pero ya nos conformamos con el canadiense. Amén. Bendito sea el Señor. Pero estoy seguro que en Colombia casi que no lo recibe el canadiense. Tiene que ser americano. Wow. Así era la moneda que circulaba en el tiempo del Imperio Romano. Era una moneda comercial que existía. Y Jesús, para enseñar la verdad de Dios, me dijo, traiga ese dinero. Y le mostró así, mira, hoy estoy más pobre que el pobre del Salmo que dice, este pobre clamó a Jehová. No, ni siquiera tengo aquí. Tengo nada. Agarró la moneda y era grande. Parecía más grande que ese $2 canadiense. Encontró ahí en Dios, nosotros confiamos. Lea en inglés. Amén. Dale a quien sabe inglés ahí. Dale a quien sabe inglés. ¿Quién sabe inglés ahí? Yo voy a saber. Yo voy a saber cuando estudie. Amén. Nadie sabe inglés acá. Lea ahí ese dólar. Van a encontrar. Otra vez, qué bonito. Vamos a repetir todo juntos. Así. En God we trust. Le mentí. ¿Ustedes ya sabían que estaba esa prescripción ahí de fe? ¿Sabían ustedes? ¿No sabían? Algunos sí, otros no. Amén. ¿Por qué se tornó una potencia mundial y un país de los más ricos del mundo, donde todo el mundo puso los ojos y quería venir y vivir en Estados Unidos? Hoy día las cosas están cambiando, ¿sí? Porque hubo generaciones pasadas que buscaban a Dios, que oraban y que hacían parte del Congreso, del Senado, de los juzgados, y declararon, vamos a poner esa declaración de fe en nuestro dinero. Eso hace más de 30 años. Y todavía está ahí. En Dios nosotros confiamos. ¿Y usted confía que Dios le puede bendecir financieramente? ¿Usted confía y sabe que el dinero es de Dios? Cuando dice, mía es la plata y mío es el oro, quiere decir Dios, yo soy el banco principal.
Mi banco está lleno de riquezas materiales para ustedes, pero tienen que confiar en mí. Tienen que creer en lo que yo he dicho en la palabra, que ustedes dicen que es para los judíos. No es para los judíos, es para todo aquel que cree. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿de quién es esta moneda? De César. ¿Y qué concluyó Jesús diciendo? El versículo 17. Respondiendo entonces Jesús le dijo: da a César lo que es de César. ¿El diezmo es del Nuevo Testamento? No. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa esa expresión? Dar a Dios lo que es de Dios. Probame en esto. Saben ustedes de Malaquías, ¿no? 3. Bendito sea el Señor. Desde Éxodo 25 y sigue por toda la ley, la ordenanza de los diezmos. Y ahí voy ya a llegar a conclusiones. Mire Éxodo 25. ¿Quién me lo lee rapidito? Jehová habló a Moisés diciendo, siga. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad, de su corazón, tomaréis mi ofrenda. Y siga. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. En aquel tiempo, en un desierto, no había mucho dinero en efectivo. Todo era dinero en materiales, en perlas, en piedras preciosas, en metales, en oro, plata. Todo. Entonces usted lee las relaciones de cosas preciosas de gran valor. Todo eso. Y busque otros textos, 5, 6, más adelante. Siga leyendo. Siga leyendo. Mire, ustedes sigan leyendo en la casa porque es extenso, son varios textos. Mira las condiciones de dar lo que es de Dios: de corazón, con alegría, voluntariamente. No porque sea una imposición dogmática, impositiva, una ordenanza que era una orden de Dios también. Pero tenía que hacerlo semejante a lo que Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 9, que dice que tenemos que dar con alegría porque Dios ama al dador alegre. Entonces había condiciones, también tenía que haberse hecho y se debe seguir haciendo, porque en Mateo 23 Jesús siguió hablando que aquellos hermanos del antiguo pueblo de Dios daban el diezmo de todo, hasta de las mínimas cosas, pero no lo hacían de corazón y voluntariamente, simplemente por una obligación
legal de la palabra de Dios. No ponían el corazón, no pusieron misericordia, no pusieron compasión, no pusieron sentimientos de dignidad hacia Dios. Pero mismo así, hubo tiempo que ya hemos leído aquí, como Éxodo 36, del 5 al 8, donde dice que porque había muchos tipos de ofrendas. Había ofrendas voluntarias con fines específicos, como construcción, como ayuda al pobre, que no era diezmos, era otros tipos de ofrendas. Había otras ofrendas que eran hechas a través de promesas, votos. Gente que hacía votos: si Dios me bendice mi negocio en tal cosa que quiero emprender, entonces yo voy a dar tanto. Había los votos que hacían, las promesas, dependiendo de la fe y de la actitud de cada uno. Y Dios todo eso bendecía. Ahora, los diezmos eran dedicados a los levitas, porque ahí en Éxodo 35 explica, y en otros capítulos también que le podía citar, si podemos tomar unos 5 minutos más, era para los levitas. Los levitas no tenían empleos afuera de la iglesia de Moisés. Todos trabajaban, no tenían ni siquiera propiedad. Tenían vivienda para vivir, pero no podían dedicarse a trabajar para ellos mismos. Entonces los diezmos era un deber de cada congregado, de cada israelita, cada hijo de Dios, traer para el mantenimiento, ni tanto del edificio, sino de los que servían el edificio. Eran miles de trabajadores, para poder ministrar a más de 1,5 millones de familias. Necesitaba un equipo de gente que hoy se llaman diáconos, que el tiempo es los servidores del templo, los levitas. No eran los que ministraban con ornamento sacerdotal, no eran los que leían el Torá. Eso tenía que ser sacerdote o sumos sacerdotes. Eran la gente que tenía que servir desde la limpieza, como se dice, el aseo de la casa, que tomaba un territorio grande, hermanos, porque alrededor había un cercado con aquellas cercas que usted estudió con nosotros, quizás, tan bonita, donde tenía una puerta de entrada, y alrededor se llamaban atrios, y eran construidos también, aparte del tabernáculo, el templo, se adicionaba alrededor del templo cámaras, llamadas cámaras, que eran locales como este y mucho más grande, para diferentes propósitos. Y había un local que era grandísimo, como 5 veces más grande que esto, era para guardar todos los diezmos. Wow. Para mantener los empleados, por así decir, los servidores del templo, desde los que tenían que madrugar, ir al monte, cortar leña, para traer en carros con bueyes o con otros animales, arrastrar maderas, cortarlas en pedazos, amontonar, para tener fuego constantemente, no solamente en el lugar de holocausto, porque todo se hacía con fuego, era como un horno grande, y debajo se metía mucha leña para hacer fuego, y se quemaba
aquella carne de las víctimas ofrecidas en sacrificio a Dios, y partes de aquella carne era cortada antes para dejar para el almuerzo y la cena de los trabajadores. Y aparte los diezmos, que era el salario de cada uno. Es algo extraordinario, extraordinario. Pero mismo así, aquellos que recibían diezmo, mira lo que dice, ya bien más adelante de la ley, en el libro histórico de Nehemías, capítulo 10, versículo 38, Nehemías 10, 38, los mismos levitas que recibían de los diezmos para vivir, tenían que saber cuánto recibieron, y de lo que recibieron tenían que sacar también los diezmos y otra vez regresar al cofre principal, llamado la cámara del tesoro. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué estaría el sacerdote, hijo de Aarón, levitas, recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo? Quiere decir, los obreros que recibían salario de la iglesia, que eran los diezmos de la congregación de Israel, también ellos no estaban exentos. Quiere decir que cada uno que recibiera, sea de donde fuera, tenía que también dar los diezmos. Como los pastores tenemos que dar los diezmos. Los que reciben de la iglesia tienen que dar los diezmos también, porque era ley de Dios para que hubiera vida en los que servían en el templo, porque si no había templo, el pueblo en general se perdía, se corrompía. No había instrucción, no había alabanza, no había músicos, no había lectores de la palabra, no había los que instruían personalmente, no había servicio para los niños. Los niños también recibían educación teológica desde cuando podían ya entender las letras. Los mismos niños eran enseñados. Y fíjese, en aquel tiempo, como José y Pilar tenían mínimo 12 hijos. Ellos recién empezaron. Como Audi y Marcela, recién está empezando. Para ser judío tiene que tener mínimo 12. Amén, qué bendición. Entonces era un servicio de enseñanza a los niños bien riguroso. Hoy le enseñamos así nomás. Así hacemos lo que podemos, simplemente. Pero ojalá pudiéramos tener una educación más rigurosa, más ordenada, más instructiva, con todos los métodos de pedagogía, que es el arte de enseñanza atractiva. Ojalá tengamos gente en la iglesia que se ocupen de estudiar la Biblia para enseñar a otros, llamados maestros, tanto hermanas como hermanos. Crezcan en el conocimiento, crezcan en la palabra de Dios, porque se necesita discipular, enseñar a otras personas, y ustedes son capaces de hacer todo eso. Entonces, amados hermanos, qué tremendo, qué maravilloso es todo esto. Gloria a Dios. Trae todos los diezmos. Todos ellos trajeron diezmos. Y vamos a terminar aquí. Vamos a seguir en el año 2018 si Dios nos da vida. Amén. Pero yo sé que ustedes son creyentes bíblicos aman a Dios y su palabra, y todos estamos
contribuyendo. Pero hay una oposición grande por internet. Usted ve en YouTube cuántas personalidades evangélicas de renombre hablan en contra. Yo soy forzado a hablar, aunque no quiera, porque escucho de los miembros de nuestras iglesias en toda parte donde voy: no, hermano, porque fulano de tal dijo que los diezmos era solamente para los judíos, no es para nosotros. Eso. Y yo pregunté: ¿y qué usted? ¿Qué piensa usted del ministerio del Espíritu Santo actual, el ministerio de la iglesia? ¿No es lo mismo hoy y mejor que antes, porque es el ministerio del Espíritu Santo y de la iglesia, que necesita lo mismo? Dios es el mismo, no cambia, y te va a bendecir igual y mucho más, te va a prosperar si cumplimos con el Señor, si damos a Dios también lo que es de Dios. Amén. No por obligación, pero de corazón y voluntariamente, para que el pueblo de Dios se eduque, se instruya y sepa lo que está haciendo. Y el que da a Dios, Dios es el ser más justo para recompensar. Él dice que va a recompensar a cada uno según lo que hace. Entonces dijo Jesús: da y se volverá a darles. Medida buena. Amén. Medida buena. Tan buena que tiene que haber en el bolsillo de cada muchacho aquí. Así como quien dice, para jugar. Tiene que haber un mínimo de $100 en su bolsillo. Amén. Medida buena. Ahora, si hablo de los muchachos que no trabajan, ¿qué diría de los adultos? Tenía que haber por lo menos $1,000 en el bolsillo de cada uno. Mira una dama llena de bendición de Dios, con $1,000 en la cartera. El marido dice: ay, me olvidé. Dice: no te haga problema, yo traje 1,000. Amén. Bendito sea el Señor. Si usted hace la cuenta de cuánto dinero recibió en el año, y se dice, los expertos en contabilidad, los contables, dice: lo importante no es lo que usted gana, lo importante no es cuánto usted gana, es cuánto le queda. Y para que le quede algo, tiene que ser un buen administrador. Amén. Y tiene que creer en Dios. Bendito sea el Señor. Amén. El creyente tiene que tener para dar. Si no tenemos, ¿qué vamos a dar? Entonces hay que seguir pidiendo al Señor: dame, Señor, dame, Señor. Y entonces el Señor dice: pero la más bienaventurada cosa. Hechos 19:35. Como el Señor dijo, ese texto es interesante. Como dijo el Señor. ¿Qué Señor? ¿Qué Señor dijo? Entonces, no, 19. ¿Será que dije bien? Sin embargo, ahí está, ¿no? Vamos a ver. Hechos 20, perdón, era 20. Hechos 20:35. Estamos cerca. 20:35. En todo os he enseñado, enseñanza. El culto de hoy es una pequeña enseñanza. En todo os he enseñado que trabajando así, de la manera que la había explicado anteriormente, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras. Eso está en el Nuevo Testamento, pero no en los evangelios. Pero todos sabían esta palabra que Jesús habló, que no está escrita en los 4 evangelios. Pero sabían cuántas cosas habló Jesús que no están escritas. Y una es esta palabra. Y hasta Pablo sabía que
había salido de la boca de Jesús y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado, dígame, ¿quién recibe mayor bendición? ¿Es el que recibe el favor, el beneficio, cuando pide y necesita? ¿O es el que le hizo el favor? Amén. El que recibe, gloria a Dios, satisface su necesidad, ora y bendice al que le dio, al que le hizo el favor. Por eso dice Proverbios: reparte lo que tú tienes a 7 y hasta 8, porque cuando venga el momento que tú necesites, esos que recibieron de ti te ayudarán. Pero el que nunca dio nada a nadie, ni a Dios, ni a nadie, ¿quién va a sentir compasión de él? Wow. Amén. ¿Quién va a sentir compasión de una persona que nunca hizo nada por nadie y nunca quiso dar nada a nadie, menos a Dios, que dijo: da y se os dará, dé y se volverá a ti lo que diste, y todavía multiplicado por el Señor? Hacé prueba de mí. Vamos a orar al Señor, que Dios le bendiga. Amén. Y nosotros creemos que las ofrendas, los diezmos, las ayudas también son para el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Y cuando usted lee en YouTube y encuentren personas contradictorias, dé mi teléfono a ellos por mensajer, que me llamen. Amén. No importa quién. Puede ser hasta el Mr. Tron. Dé mi teléfono a ellos, que me llamen. Y yo sé la respuesta que les voy a dar y a dónde les voy a mandar a leer. Amén. Gloria a Dios. Pero usted también es capaz de hacerlo. Usted se va a quedar horrorizado de cuántos grandes, ilustres y reverendos, que así se llaman, que llega a decir que eso no es para el Nuevo Testamento, y que la Biblia, el Antiguo Testamento, era únicamente para los judíos. Es una gran aberración, una gran mentira. Dice que vino la ley por ellos, pero para todos, no solamente para ellos, es para todos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios bendice al dador alegre. Le damos las gracias, Señor, que aquí hay un pueblo bendecido, feliz, contento, voluntario, que te está sirviendo en este lugar, y que esta obra, este tabernáculo, este ministerio sigue adelante y va a seguir creciendo, va a seguir avanzando, y se va a poder sostener a muchos levitas, a muchos obreros, a muchos siervos que un día se consagrarán desde este lugar al ministerio a tiempo completo. Maravilloso Dios, siga prosperando este trabajo, esta obra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hoy tuvimos una actividad para hombres. Las mujeres no podían acercarse hasta 100 metros de distancia, porque era un asunto solamente para hombres. Y quizás un día vamos a hacerlo acá, a hombres mayores de 18. Y fue algo tremendo.